Bien, bendiciones, bienvenidos. Estamos en esta nuestra semana 8, a una semana más para dar por finalizado este laboratorio. Espero que haya sido y que siga siendo de bendición. Hay un protocolo de 90 días al finalizar este laboratorio que está incluido en el material que ya se envió, el cual es una autoayuda para que usted pueda seguir trabajando y afirmando todos los cambios, todas las situaciones que han sido confrontadas, que han sido identificadas. Y es importante que continuemos y que perseveramos, que resistamos la tentación de volver hacia atrás, la tentación de regresar al viejo molde. La palabra dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a este sistema de pensamiento, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Hay una realidad. Ahora, el sistema en el que vivimos está dirigido, movido muchas veces por una situación emocional. Y esa se convierte en una trampa cuando nos emocionamos más allá de la convicción provocada por el Espíritu Santo que nos lleva a una nueva acción. Hablamos del autoperdón, hablamos del perdón, hablamos de la transformación, hablamos de cómo la intención de Dios es que seamos verdaderamente libres para poder que podamos reflejar la naturaleza de la madurez de Cristo en mí, la esperanza de gloria, que podamos desarrollar nuestras capacidades, que podamos afirmar nuestra identidad, que podamos ser verdaderamente libres para cumplir todo lo que Dios determinó que nosotros tenemos que cumplir como padres, como madres, como gente en la sociedad, en la iglesia, en cualquier área. Dios tiene una intención. Ahora, la trampa emocional es que recibimos una impartición, nos emocionamos, pero no sabemos cómo ejecutar a transformar nuestro pensamiento. Entonces necesitamos salir de esa trampa emocional a un nuevo tiempo, porque el nuevo tiempo que Dios ha estado hablando demanda nuevas acciones. La parte emocional, yo digo, se acaba el martes. Es decir, recibimos algo, nos emocionamos, pero ya el martes ya se terminó. En cambio, necesitamos llenarnos a través de la transformación, renovación. La palabra es metamorfosis y el poder establecer decisiones concretas para mantener la libertad. Y Jesús dice que cuando alguien es libre, el espíritu inmundo sale y se va por lugares desiertos. Y luego dice, regresaré a mi casa y la encuentra ordenada y limpia. Y va y recoge siete mayores y el estado postrer es peor. Entonces necesitamos entender que la intención de Dios, el llamado de Dios es madurez. Y hemos definido la palabra madurez como el encuentro con la identidad, nuestra capacidad, responsabilidad y permanencia. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos madurez? Número uno, interpretamos mal los tiempos. No tenemos el momento, la ocasión en Dios para las acciones. Entonces, interpretamos más el tiempo. Estamos bajo el imperio emocional de la interpretación del tiempo. Número dos, reaccionamos de manera emocional y muchas veces se lo atribuimos a cosas espirituales, pero en realidad es pura emoción. No tenemos conciencia de que el movimiento es espiritual para la victoria. Definimos victoria como éxito, definimos victoria espiritual como prosperidad, definimos victoria espiritual como tener dinero y los recursos cuando no tienen nada que ver. Veamos la vida de los apóstoles, la vida de los profetas en la Biblia. Fueron gente que aprendieron a sufrir por Dios y Dios siempre suplió todas sus necesidades, de tal manera que Pablo aún dice, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Sé tener abundancia y sé no tener nada. Entonces, cuando tenemos inmadurez, nos adaptamos a una narrativa del sistema religioso y renunciamos lentamente a la dependencia de la voz de Dios. Ahora, cuando tenemos madurez, pasa completamente lo contrario, y esa es la intención de Dios, que aprendamos a interpretar los tiempos. Cada tiempo genera una ocasión, y cada ocasión es la oportunidad en Dios para moverse, crecer, multiplicar y prosperar, siendo prosperidad
en hebreo la palabra shalom, que significa tener todo lo que Dios ha determinado para darme bendición, porque la bendición del Señor es la que prospera y no añade tristeza. No tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con lo que Dios habla y con la intencionalidad de Dios de multiplicar, crecer, producir, expandir. La madurez produce victoria, no de un aspecto o una expectativa emocional, sino la expresión de la naturaleza y del carácter. Eso es lo que Dios quiere contigo, naturaleza y carácter. La madurez te permite entender el proceso de renovación constante, de tal manera que eres odre nuevo, vino nuevo, y vas creciendo siempre a la estructura de ser algo nuevo. Y en la madurez aprendes a administrar, sostener, establecer, reproducir, multiplicar lo que Dios ha hablado y ha pronunciado sobre tu vida. Entonces, para entender esto y ya ir cerrando este laboratorio que para mí ha sido tremendo, por los testimonios, por lo que he hablado con alguna gente, por lo que Dios ha estado haciendo. Entonces vamos a hablar de cinco procesos internos que necesitamos establecer hoy. Y el primero es resistir. Número 2, crear cambio. Número 3, crear camino. Número 4, avanzar. Número 5, establecer. Entonces, en este proceso, cuando creamos cambio, cuando resistimos, aprendemos a confrontar y crear cambios internos. ¿Para qué? Para hacer caminos, para empezar a caminar, para avanzar y para establecer. Entonces, veamos este movimiento. Primeramente, resistir. Necesitamos aprender a resistir el estancamiento. O sea, el enemigo nos continúa bombardeando con ideas del pasado. El Salmo 139 dice: el Señor fue a mi futuro y desde el futuro Él habla a mi vida y me cubre para librarme del daño del pasado. La intención del pasado es mantenerte en estancamiento. Estancamiento es la inhabilidad de moverte hacia el futuro que Dios ha determinado, estancándote en una serie de ciclos, ideas, patrones, pensamientos, mentalidades, y que te mantiene atado a una verdad inferior, a una irrealidad. Entonces el estancamiento te mantiene conformado a un sistema, y eso impide, esa conformidad al sistema te mantiene sin poder desarrollar tu verdadera identidad. Y cuando no desarrollas tu identidad, no puedes desarrollar tu verdadera capacidad, y cuando no desarrollas tu verdadera capacidad, estás simplemente en un ciclo de estancamiento, estás siendo conformado y tu identidad está siendo deformada. Entonces, resistir es lo primero. Entonces, ¿qué vamos a resistir? Necesitamos identificar patrones de conductas. Necesitamos identificar patrones, pensamientos, ideas, mentalidades, y empezar a preguntarnos por qué reacciono como reacciono, por qué pienso como pienso, por qué actúo como actúo, por qué hablo como hablo, por qué digo lo que digo, por qué estoy sin necesidad de crear un juicio severo sobre nuestra vida, sino que entender la raíz y entender la motivación del por qué hacemos ciertas cosas, por qué nos movemos de cierta manera, por qué reaccionamos. La palabra dice en Hebreos 4:12 que la voz de Dios, la palabra, es como una espada de dos filos que penetra hasta separar el alma y el espíritu. Entendamos que en este momento hay una inherencia, hay una injerencia del alma sobre el espíritu. Hay pensamientos, hay ideas, hay formas que se conformaron a un sistema, y el alma está oprimiendo la voz del espíritu. Y cuando la voz del espíritu está oprimida, no podemos manifestar la verdad de Dios. Y cuando no manifestamos la verdad de Dios, entonces vivimos por una conformidad y nuestra identidad real está deformada. Pero cuando la voz de Dios, la palabra revelada, viene, te da una espada para resistir el pensamiento del pasado, la idea, el conformismo del sistema, y te permite separar la influencia del alma sobre el espíritu, y te permite discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces necesitamos, ¿por qué pienso como pienso? ¿Cuál es la intención? Porque muchas veces hacemos cosas
pero la intención es incorrecta, porque tenemos una intención motivada por el dolor, por el rechazo, por el fracaso, por la necesidad, y Dios quiere liberarnos de esto. Entonces, resistir, identifica tus patrones, identifica qué tienes que resistir, identifica tu temor, tu miedo, tu inseguridad, identifica la falta de vulnerabilidad, identifica. Y cuando aprendas a identificar y aprendas a ver y aprendas a discernir lo que estás viviendo, los detonantes en tu vida, los traumas en tu vida, vas a poder confrontar, y ese es el segundo paso. Vas a empezar a crear cambios porque has identificado. Yo no puedo quebrar lo que no veo, yo no puedo confrontar lo que no estoy identificando. Entonces tienes que aprender a identificar para resistir, para crear cambios. No resistimos por resistir, resistimos para identificar, reconocer, ver, entender, y entonces vamos a confrontar todo aquello que estamos resistiendo, porque estoy diciendo, no me voy a conformar más a lo que era, no me voy a conformar más a lo que el enemigo ha hablado, no me voy a conformar más. Es tiempo de iniciar cambio. Entonces vamos a confrontar las mentalidades arraigadas, pobreza, miseria, desierto, fracaso, derrota, religiosidad, cualquier mentalidad, preguntas. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué actúo como actúo? Detrás de toda acción hay una mentalidad, y detrás de toda mentalidad hay un patrón, hay una idea, hay un pensamiento, hay una emoción no procesada, hay una herida y hay un trauma que secuestraron tu voluntad y te conformaron. Entonces necesitamos entrar en esa dimensión de que voy a crear cambio. El Espíritu de Dios te quiere hacer libre, pero la voz del Espíritu está hablándote hoy para que identifiques la voz del Padre y que entres en esa dimensión de libertad. Entonces, cuando identifico, puedo crear cambio. Resistencia me permite crear cambio. Lo veo, lo identifico, me resisto. Soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y eso me lleva a un arrepentimiento. Arrepentimiento no es, ay, qué barbaridad lo que hice, qué dolor. No, arrepentimiento es una determinación real, verdadera, cuando he cambiado mi mente, cuando hay una convicción del Espíritu Santo en mi corazón que me permite confrontar la mentalidad para pensar de acuerdo a la mentalidad de Cristo, porque hemos recibido la mente de Cristo, y la mente de Cristo no es algo que yo digo, tengo la mente de Cristo y hablo de manera positiva. No, la mente de Cristo es un proceso de transformación, es un proceso de crear cambio, es un proceso de crear una mentalidad, la mentalidad de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo, y entonces el resultado, cuando confronto una mentalidad, cuando resisto una mentalidad, y a través del arrepentimiento, a través de entrar en la presencia del Eterno, entonces voy a ver un resultado, porque voy a empezar a pensar diferente, voy a empezar a entender diferente, porque la palabra dice que cuando Dios alumbra nuestro entendimiento, podemos ver y entender y comprender la voluntad de Dios, que es distinta a lo que hemos visto. Entonces vemos diferente, pensamos diferente. La reacción ya no es una reacción emocional reactiva, sino que se convierte en una acción creativa. Y la diferencia entre una mente conformada es que es reactiva, y una mente transformada es una mente creativa. Piensa desde la creatividad del Espíritu, no ve el problema, ve la creatividad. Entonces, ¿por qué? Porque hemos creado cambio. Yo quiero que ores conmigo en esta hora, porque el Espíritu de Dios quiere crear cambios profundos en tu vida, porque de tal manera pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y esto lo unimos con Juan capítulo 15, que dice que el que está en él, el que permanece en él, es limpiado. Ese proceso de ser limpiado es la resistencia. ¿Para qué? Para provocar una transformación de naturaleza y de carácter. ¿Para qué? Para tener un resultado. Pensamos diferente, vemos diferente, reaccionamos diferente. Ya no soy movido por la emoción, ya no soy movido por la circunstancia. Ahora soy movido por la creatividad del Espíritu. Comienzo a hablar las palabras proféticas, comienzo a hablar lo que Dios quiere que habla, y eso me permite entonces, esa creatividad del Espíritu me permite empezar a crear camino.
cuando he realizado un cambio, un camino nuevo se abre. Mire qué interesante es esto. Mientras estoy sin resistir, estoy en un patrón circular, dando vueltas y terminando en el mismo lugar, como el pueblo de Israel en el desierto. Comenzaban en Horeb, terminaban en el borde de la tierra prometida y estaban moviéndose de esa manera. Ahora, cuando entramos en la resistencia, creamos cambio, un nuevo camino se abre. Jeremías 6:16, Dios le dice, detente en los caminos, mira, observa, pregunta por las sendas eternas. Dios quiere revelarte un nuevo camino, Dios quiere revelarte una nueva intención, Dios quiere revelarte una nueva vida, Dios quiere revelarte una nueva eternidad, Dios quiere revelarte una nueva, Dios quiere revelarte algo completamente nuevo sobre tu vida. Y entonces cuando esa creatividad, en lugar de la reactividad, la creatividad te da una perspectiva distinta. Tú solamente puedes ver en el espíritu, caminarla en el espíritu, discernirla en el espíritu, poseerla en el espíritu, pero depende de una nueva identidad que está afirmada en Cristo. Depende de una renovación de la mente y depende de una sanidad del corazón. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora yo quiero hablar que es tiempo de hacer camino, porque venimos de una conformidad y hemos estado detenidos, pero en esta hora tiene que quebrarse todo aquello que el enemigo ha pensado y planificado sobre tu vida. Es tiempo de romperlo en el nombre de Jesús, porque hay una nueva identidad que Dios quiere revelar, hay una nueva mente que Dios quiere traer, la mente de Cristo, hay una nueva sanidad en tu corazón, porque Dios quiere traer circuncisión y esto te dará una nueva perspectiva. Podrás ver un nuevo camino. Y cuando comenzamos a ver un nuevo camino, entonces podemos avanzar, porque no puedo avanzar si no tengo un camino nuevo. Si no, es imposible avanzar si no tengo entendimiento nuevo. Es imposible avanzar si no puedo ver dónde Dios quiere llevarme. Entonces avanzar tiene que ver con crecer, tiene que ver con desarrollar, tiene que con multiplicar y con fructificar, pero es un proceso primero interno, no es emocional. Avanzar es una decisión de caminar un camino nuevo que viene a través del cambio por la resistencia. Y entonces primero es interno y luego es externo. A veces yo escucho mucha gente que está frustrada porque esperan un cambio externo en las finanzas, en esto, en lo otro, pero no ha habido un avance interno. Cristo está creando un nuevo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Comienza con el camino que te revela la verdad y te revela la vida. Es un proceso, el avance es un proceso interno para expresar el externo. Nadie puede avanzar de afuera hacia adentro, se avanza de adentro hacia afuera. Deja de ver hacia afuera el éxito de algunos que llaman éxito, iglesias grandes, dinero, prosperidad, y empieza a verte hacia adentro. Crece, desarrolla, multiplica y fructifica. Es un proceso interno, es un proceso de expresión interna, no es externo. Una vez lo interno está construido, lo externo se va a manifestar, porque la intención de Dios es que demos mucho fruto, y mucho fruto no es externo, es interno, y cuando lo interno fructifica, lo externo va a venir. Y por último, necesitamos establecer ¿qué? Legado. Establecemos una identidad que se manifiesta sobre aquellos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Impartimos identidad, nos convertimos en modelos paternales, creamos una capacidad nueva, creamos responsabilidad, establecemos permanencia. Aquellos que están bajo nuestra tutela, hijos, negocio, lo que sea, van a poder establecer lo nuevo que Dios tiene. Ahora, quiero repetirte estos 5 pasos porque son determinantes en esta temporada. Hemos hablado del perdón, hemos hablado del perdón, hemos hablado de tantas cosas durante estas 15 semanas. Ahora hay una secuencia a la que estamos llegando. Resistir. Si no aprendes a resistir el proceso de lo viejo, te vas a quedar estancado. Pero yo declaro que hay una fuerza nueva
dentro de tu vida que te lleva a moverte, a crear algo nuevo, porque es tiempo de crear un cambio interno para hacer un camino nuevo, para avanzar y para establecer legado generacional sobre tus hijos. Si eres pastor, sobre tu iglesia, si aún no has identificado tu llamado, vas a identificar tu llamado, pero hoy necesitamos resistir, necesitamos quebrar, necesitamos quebrar el hábito emocional. Entonces, identifícalo, resístelo, rastrea los detonantes, identifique las memorias heridas, rompe conscientemente todo patrón donde el enemigo quiere llevarte. Otro consejo, ajusta tus alineamientos. Hay 4 alineamientos que necesitas tener firmes en esta temporada. Número 1, que tu alineamiento primario sea la voz de Dios. Vivo por lo que Dios habla, camino por lo que Dios habla, hablo lo que Dios habla. Número 2, con quién te alineas, define tu futuro. Alineamiento relacional, paternal, es determinante en esta temporada porque el alineamiento te permite modelar una identidad nueva, te sana, te libera, te corrige, te instruye, te afirma. ¿Para qué? Porque en la identidad está tu promesa. En la identidad está tu promesa. En la identidad está tu promesa. Quiero dejarte con estas 5 cosas importantes. Aprende a resistir. Esta es la temporada para resistir, porque Dios está haciendo algo nuevo. Te veo el próximo martes, en el nombre de Jesús.